deseo con todo mi corazón que sea de bendición para sus vidas, para sus familias, sobre todo. Voy a hablar sobre un tema acerca de la familia. Lo he titulado El orden de Dios para la familia. Y quiero que antes de comenzar hagamos una oración para que el Señor sea el que hable a nuestras vidas. Sí, que no sea yo, que no sean mis palabras, sino sea nuestro Dios el que toque cada corazón. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permitiste exaltarte, alabarte, Señor, adorarte. Gracias porque tú te mueves en medio de nosotros, mi Dios, y nuestro anhelo es que tú vuelvas por nosotros, Señor, por tu iglesia, por tus hijos, mi Dios. Y queremos, Padre, en lo que estamos aquí en esta tierra, Señor, esperando tu regreso, queremos vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has ordenado para nosotros, Señor Jesús, porque sabemos que es por amor todo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Todos los mandamientos, las ordenanzas que tú dejaste es por amor, Señor Jesús. Y yo quiero pedirte que hables a cada corazón de mis hermanos aquí reunidos, Señor, que sean tus palabras los que tal vez, redargullan sus vidas, sus corazones, para que puedan caminar en esa dirección que tú tienes para ellos, para nosotros como iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla a nuestras vidas. Amén. Y también quiero dar la bienvenida a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Pues toma este tiempo, háblale a tu familia para que escuchen la palabra de Dios también. Y espero que el Señor hable a tu vida. Bueno, les decía que he titulado este tema El orden de Dios para la familia. Y pues Dios ha ordenado la familia de acuerdo al principio de autoridad. Sí, cada miembro de la familia vive bajo la autoridad de la cabeza que Dios ha designado. Y sabemos que la principal, nuestra cabeza, ¿quién es? Cristo, de la familia, y tanto de la familia como de la iglesia también, ¿verdad? Es Cristo nuestra máxima autoridad. Pero bajo esta autoridad de Cristo, tanto como les decía en la iglesia, pues ha designado al pastor y a los líderes, ¿no? En la familia es lo mismo. Tal vez haya quienes no han escuchado acerca de este tema, no lo predicamos muy seguido, ¿verdad? Acerca de la familia y el orden de Dios para la familia, quizá no se predica muy seguido, pero yo lo consideré muy necesario, muy importante, porque a veces vivimos de acuerdo a lo que creemos, ¿verdad? Y llevamos nuestra familia de acuerdo a lo que pensamos o lo que vimos de nuestros padres. Quizá heredamos algunos, pues la cultura de ellos, ¿no? Cómo la ha ido manejando, pero quizá pues ellos no están viviendo de acuerdo al orden de Dios. Y yo por eso quise compartirles este tema, porque yo quiero que aquí haya familias bendecidas, familias felices, familias que se disfruten, ¿no? Que al llegar a casa, pues ese sea el anhelo, o sea, de querer llegar a casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y que no sea así como de, pues, trabajo horas extras, ¿no? Para llegar ya que estén dormidos o algo así, porque a veces las familias no se soportan, sinceramente, y allá afuera, pues es como lo normal, por así decirlo, pero lamentablemente a veces aquí adentro ocurre lo mismo. No estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Y como les decía, Cristo es la cabeza, y en nuestros hogares Cristo es la cabeza del esposo, ¿sí? Señor de la familia. No, el esposo no es el Señor de la familia, sino Cristo es el Señor de la familia, ¿sí? No me malinterpreten, porque si no ya los esposos van a llegar bien autoritarios a sus casas, ¿no? A empezar a mandar. Y el esposo es la cabeza de la esposa, ¿sí? El cual es también la principal autoridad sobre los hijos. Y la esposa es la ayuda idónea del esposo, que también es la autoridad pero sobre los hijos, pero es como la autoridad secundaria. O sea, el principal autoridad es el esposo, ¿sí? Sobre los hijos y sobre la esposa. Y tal vez podríamos decir las esposas entrar en conflicto ahí un poquito, ¿no? Ahorita vamos a ver cada uno de estos, tanto del esposo, de la esposa y de los hijos. Lo contrario al orden, ¿qué es? El desorden, ¿verdad? El caos. Y nosotros como hijos de Dios
no podemos permitir que haya desorden en nuestras vidas y tampoco en nuestras familias, ya que la familia cristiana ha sido diseñada, ha sido formada para ser la imagen misma del reino futuro de Dios. O sea, es un cachito del cielo, del reino de Dios aquí en la tierra. Tu familia es eso. O sea, como les decía, nuestras familias deben ser un lugar que disfrutemos, ¿sí? En el cual anhelemos estar, porque ahí encontramos paz, porque ahí encontramos alegría, ¿sí? Porque ahí nos sentimos plenos en casa. Que uno llegue, que en el trabajo pues tú te sientas bien, pero que el lugar donde tú anhelas estar es en casa, porque ahí se respira la presencia de Dios también, ¿ok? Nosotros individualmente y nuestras familias debemos ser un reflejo de Cristo, eso lo sabemos bien, debemos ser un reflejo de Cristo. Aquí quiero hacer un paréntesis un poquito. Leía hace unos días que los cristianos pues fueron nombrados así por alguien más. Ellos no se pusieron el nombre de cristianos. No fue así como los primeros discípulos dijeron, ay, pues hay que llamarnos cristianos. No, en Hechos vemos que fue la primera vez que se les llamó cristianos fue en Antioquía, pero no se pusieron ellos ese sobrenombre, por así decirlo, sino fue alguien más. Y yo analizaba esto y yo decía, ¿por qué? Pues porque ellos conocían a Jesús. Las personas sabían lo que hacía Jesús, su amor, su gracia, su misericordia, cómo sanaba a los enfermos, cómo servía. Y entonces la gente veía a Cristo en las personas y por eso los llamaban cristianos. Y pues que nosotros no seamos cristianos solo porque venimos los domingos, ¿verdad? Sino que podamos ser cristianos porque realmente estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. O sea, que los demás digan, no, pues sí es cristiano, ¿verdad? Porque ama como Cristo, vive como Cristo, sirve como Cristo. También, no sé, hacían milagros, ¿no? Los primeros discípulos vemos que hacían milagros como Cristo los hacía. Entonces, que así nosotros y nuestras familias también podamos ser ese reflejo de Cristo, ¿sí? Cada día, que cuando vengamos aquí solamente es como una parte de lo que realmente somos en casa, y venimos aquí a reflejar lo que somos en casa, ¿verdad? Así debería de ser. Si aquí los vemos bien contentos, a los esposos, a las esposas, a los hijos, y que se abrazan y que se aman mucho, pues en casa así debe ser, ¿verdad? Aquí no venimos a poner una cara que no es. Entonces debemos ser un reflejo de Cristo. Ahora vamos a empezar el orden de Dios, con el orden de Dios para las esposas. Primero vamos a ver esto. Y esto lo encontramos en Efesios 5, 22 y 24. Si quieren, anoten también Colosenses 3:18 y Primera de Pedro 3:1. Como vemos, hay varios versículos en los cuales se nos habla acerca de esto, y sabemos que cuando Dios en su palabra repite algo es porque es importante, ¿verdad? Lo debemos considerar como algo de suma importancia. Vamos a leer Efesios 5:22 al 24. Dice, del 21 voy a leer: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Ok? ¿Y los maridos dicen? Amén, ¿verdad? Bien contentos ustedes por esta palabra. Pero ahorita vamos a ver que ustedes no se quedan atrás, ¿eh? Colosenses 3:18. También dice: esposas, sujétese cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Eso es muy importante porque, como les decía, allá afuera, pues sus vidas son un desorden, ¿verdad? Un caos. Pero nosotros que conocemos a Cristo, pues debemos vivir bajo estos principios, este orden que el Señor ha establecido. Primera de Pedro 3:1. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos.
voy a seguir. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Y pues aquí vemos, ¿verdad?, cómo aunque tu esposo no sea cristiano, si tú te sometes a su autoridad, él va a ver, ¿no? Él va a decir, pues, ¿qué le pasa, no? O sea, es diferente. Y esa actitud puede hacer que él se acerque a Cristo, ¿no? Que diga, pues yo quiero saber por qué tú te sometes a mi autoridad a pesar de que no voy contigo a la iglesia y todo eso. El Señor puede hacer que él sea transformado. Como les decía, el solo pensamiento tal vez de estar sujetas o ser sumisas a nuestros maridos puede despertar pensamientos o ideas negativas en muchas de nosotras, ¿no? Así como que, pues, ¿por qué el Señor ordenó eso? ¿Que el Señor es machista o por qué lo hizo? ¿O se enojó con Eva cuando pecó y por eso nos puso bajo la autoridad de nuestros esposos? ¿O por qué lo habrá hecho? Y tal vez esto nos hace pensar que las mujeres somos insignificantes para Dios, para los hombres, o que simplemente somos siervas de nuestro esposo, ¿no? Sirvientas de nuestro esposo y estamos para hacer lo que Él dice y lo que Él ordena. Pero entonces, ¿qué significa ser sumisa? Yo leía en un libro que ser sumisa significa manifestar obediencia humilde e inteligente a un poder o autoridad ordenados. Se los repito, manifestar obediencia humilde e inteligente a un poder o autoridad ordenados. Y aquí en estos versículos de Efesios 5 vemos el claro ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia se sujeta a Cristo, como dice aquí, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y la iglesia, ¿por qué se somete a Cristo? Por amor, ¿no? Por amor a Cristo. Dice su palabra que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros correspondemos a ese amor, al amor que Él demostró en esa cruz por nosotros. Y Dios estableció este orden para la protección de las mujeres y para la armonía del hogar también. ¿Por qué para protección de las mujeres? Nosotras como mujeres somos más vulnerables, ¿no? Podríamos decir que hasta un poco más débiles, quizá no les guste la palabra, pero lo somos, tanto físicamente, somos un poquito más débiles que los hombres, ¿verdad? Cuando usted quiere servir agua y el garrafón está lleno, pues le dice al esposo, ¿no? Oye, ayúdame a servir agua, ¿no? O en cuestiones así hay quienes son más rudas y más fuertes y sí lo hacen. Yo la verdad no, menos ahorita con mi bebé, ¿no? No lo hago, pero nosotras nos sometemos a esa autoridad y Dios lo ha instituido así para protección de nosotras. Igual emocionalmente, ¿sí? Emocionalmente nosotras somos un poco más débiles y también somos más emocionales y a veces como que actuamos por emoción y por sentimiento. Y el hombre no, el hombre como que es más así como, pues él no se deja guiar tanto por las emociones, ¿no? El miércoles nos pasó un pequeño accidente, un carro nos pegó, yo me puse muy nerviosa, no fue muy leve el golpe, pero pues me puse nerviosa, fue nuestro primer percance, ¿no? Que hemos tenido desde que mi esposa aprendió a manejar y todo. Y pues uno como mujer, pues emocionalmente es más frágil, ¿no? Y pues él se bajó así con toda la autoridad y todo así, ¿no? Muy... Y entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Yo a lo mejor me ponía a llorar ahí, ¿no? Y él no, pues él sí se bajó así y pues respondió, ¿no? Bien a esa situación. Entonces, Dios nos ha puesto bajo esa autoridad de los hombres para protegernos, también a nosotras. No lo veamos como que lo hizo, pues, no sé, como porque nos ve inferiores. No, tampoco es eso, Él no nos ve inferiores. Él nos creó y nos conoce cómo somos cada uno de nosotros, ¿sí? Sabe
los hombres, cómo ellos pueden ser, tanto emocionalmente como físicamente, están para protección de la familia, de los hijos. Y nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo, nosotros como iglesia, por amor, como les decía, y nos ponemos bajo su protección al obedecer y prestar atención a sus mandamientos. Pero ¿qué pasa si nos salimos de esa autoridad? Pues va a comenzar a haber desorden en nuestras vidas, ¿verdad? Así como individuos. Si nosotros no nos sometemos a la autoridad de Cristo, no obedecemos sus mandamientos, pues comienza a haber desorden, ¿verdad? Y caos en nuestras vidas y comenzamos a hacer lo que queremos. Pues así pasa en nuestros hogares. La intención de Dios es que el esposo permanezca entre su esposa y el mundo, ¿sí? Absorbiendo todas las presiones del mundo. Por eso el hombre es el proveedor también. Tenemos que tomar en cuenta eso. El hombre es el proveedor de la familia. Yo, por ejemplo, sí trabajo ahorita por el momento, pero el principal proveedor pues es mi esposo. Lo que yo genero de mis ingresos pues es una ayuda también, pero no lo debemos de ver como que es algo que está establecido por Dios, no. O sea, lo ideal es que el esposo es el proveedor, ¿sí? El esposo es el principal proveedor. Porque él, como les decía aquí, el hombre está ahí absorbiendo muchas de las presiones físicas, emocionales y espirituales que pueden venir contra ella. Y el hombre es el principal, el esposo es el principal responsable de lo que sucede en el hogar. Y también debe estar atento pues a las necesidades de su esposa, ¿verdad? Como les decía, Cristo es nuestro proveedor, Cristo es quien nos protege, entonces el esposo pues también. De verdad que estos versículos se deben de analizar mucho, porque lo que Cristo hace por su iglesia. Entonces, si el Señor está comparando al esposo como cabeza de la familia con Cristo, imagínense todo lo que le corresponde al esposo, ¿verdad? Hacer por su esposa no es cualquier cosa. Debemos entender que la sumisión no es un asunto de mera forma externa, sino de actitud interior. El que le digamos que sí a todo a nuestro esposo no quiere decir que somos sumisas, porque a lo mejor le decimos que sí a todo, pero por dentro estamos, ay, no, o sea, ¿cómo, no? Y ahí pensando tantas cosas, ¿no? Que está haciendo mal mi esposo, o no sé. El que digamos que sí a todo él no quiere decir que seamos sumisas, sino es una actitud interior, ¿sí? La sumisión va más con nuestro corazón que con lo que decimos que sí o hacemos ver a otras personas, ¿no? A lo mejor cuando estás visitando a tus suegros, ay, sí, mi amor, a todo, ¿no? O, ay, sí, pero en casa quizá no es así. Entonces es una actitud interior. La salud espiritual y el gobierno de la familia dependen tanto de la percepción de la esposa y su preocupación como de la autoridad y protección del marido. O sea, corresponde a los dos, la protección en el hogar de los hijos, pero podemos ver este orden para las mujeres. No sé ustedes qué idea tal vez tenían de la sumisión o de estar sujeta a su esposo, ¿no? El estar calladita, bien sumisa, que el esposo decida todo y pues yo no me meto, ¿no? ¿Creen que es eso? No, ¿verdad? El Señor a nosotras como mujeres, el Señor también nos ha dado esa percepción espiritual para darnos cuenta cuando ellos tal vez se van a equivocar al tomar una decisión. Y si el Señor te hace ver o entender que por ahí no es, pues tú tienes que decirle a tu esposo, obviamente con todo el amor y todo el respeto, pero hacérselo ver y ya en él quedará lo que decide, ¿no? Pero si el Señor a ti te hace ver algo, pues tú se lo tienes que hacer ver a tu esposo, que no estás de acuerdo en tal cuestión o que no es por ahí, ¿no? La decisión que debe de tomar. Entonces nosotras somos esa ayuda idónea para el esposo, ¿sí? No solamente estamos para cocinarles, para lavarles, para plancharles, no. Somos esa ayuda que el Señor ha puesto en sus vidas, ¿sí? Y recordemos esto, el Señor lo ha puesto así para protección de nosotras, por amor a nosotras. Yo la verdad no me imagino siendo la autoridad de mi esposo. Yo prefiero que él sea el que va a responder delante de Dios a que yo responda delante de Dios por las decisiones que tomó en la familia, ¿no?
Y todas esas presiones caen sobre ellos. Por eso debemos estar orando por ellos, estar al tanto de ellos, de cómo están, cómo en el trabajo, cómo les fue. Todo eso debemos estar al pendiente y no celosas, ¿no?, de lo que pudieran hacer en el trabajo, sino estar al pendiente de ellos, en todo lo que ellos hacen en el trabajo, todo lo que les puede atacar también a ellos emocionalmente, estar atentos de ellos. Y nos corresponde a nosotras como esa ayuda idónea que el Señor ha puesto para ellos. Ahora quiero hablar un poquito, hay muchísimo que hablar sobre esto, ¿verdad? Pero quise resumirlo un poco para pues abordar todo el tema. Ahora quiero hablar un poquito sobre el orden de Dios para los hijos. Tal vez desde aquí voy a ver miraditas hacia sus hijos, codazos, así como ahí te hablan, o hacia el esposo, hacia la esposa. Pero yo quiero que tú pienses, ¿no? O sea, que tú, esto es para ti, no es para el de al lado, es para ti, y que tú, si encuentras algo que tienes que cambiar, pues lo cambies. Vamos a ver en Efesios 6, ahí mismo donde estábamos, Efesios 6 del 1 al 3. Y también se encuentra en Colosenses 3:20. Dice Efesios: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ahora Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Hasta ahí. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Dice siempre, ¿verdad? La Biblia no nos dice obedezcan a sus padres solo cuando tienen la razón, ellos, ¿verdad? O cuando ustedes están de acuerdo con lo que les están pidiendo, obedézcanlos. No, aquí nos dice que siempre deben obedecer a sus padres. Y en Efesios, pues igual, ¿no? Porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Tal vez pueden llegar nuestros padres a dar una orden injusta, quizá, ¿no? O tal vez si tienes más hermanos, tú puedes decir: ay, ¿por qué a él nada más lo pusiste a hacer eso y a mí me pusiste a hacer un montón de cosas? ¿No? No sé, y te parece injusto. Pero lo que tú tienes como responsabilidad, hijos, aquí hay varios hijos de casa aún, pues todos somos hijos, ¿no? Pero que viven en casa, su responsabilidad del hijo es simplemente obedecer, ¿sí? No cuestionar la orden que el padre está dando. Ya estoy viendo a Dani cómo le está echando ojitos a Juanito. No, está bien. Juanito, ¿sí estás escuchando? Tienen que obedecer a sus padres. O sea, no cuestionar si está bien lo que les están diciendo, si está mal lo que les están diciendo, no, simplemente es obedecer. Si tu papá, ustedes jóvenes, les dice: tienes que llegar a las 9 de la noche, ¿a qué hora tienen que llegar? A las 9 de la noche, ¿no? No más ni menos. No, bueno, menos sí, pero más no, ¿vale? También Dios está protegiendo a los hijos al ponerlos bajo la autoridad de los padres. Porque si uno hiciera lo que quisiera, no, pues andaríamos mal, ¿verdad? Pero el Señor nos ha puesto bajo la autoridad de nuestros padres también para protección de nosotros. Porque si no, nosotros pues tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces tenemos que verlo así. Si sus padres les dicen tal cosa o no te juntes con tales amigos, pues no lo hagan, porque sus padres son sabios, sus padres saben lo que es bueno para ustedes. Entonces deben obedecer a lo que los padres les dicen. No se pongan a ustedes a cuestionar esa decisión de ellos, sino simplemente obedezcan. Si obedecen los límites que ellos ponen, pues es una protección para sus vidas. Así como nosotros, si obedecemos los límites que el Señor nos pone, también nos pone límites por amor, ¿verdad? Y son límites de protección a nuestras vidas. Así nuestros padres también lo hacen
por amor y por protegernos de lo que el mundo nos puede ocasionar en nuestras vidas, porque el mundo nos puede desviar, ¿verdad? Y está sobre todo sobre los jóvenes, ¿verdad? Buscando la manera de desviarlos. Y al someterse a la autoridad de los padres, los hijos aprenden a someterse a una autoridad más alta que la de los padres, que es a la de Dios. Recordemos esto, si estamos obedeciendo a nuestros padres, estamos obedeciendo también a Dios. Y si estamos desobedeciendo a nuestros padres, pues ¿a quién estamos desobedeciendo también? Pues a Dios, ¿ok? La sumisión a los padres es una escuela, es como un entrenamiento para la obediencia a Dios cuando ya no estemos en casa de nuestros papás, ¿verdad? Cuando ya formemos nuestra familia, esa obediencia a nuestros padres nos va a llevar a ser obedientes también a Dios cuando estemos formando nuestro hogar. Eso es muy, muy importante, es como una escuela, ¿sí? Ustedes en casa obedecen a Dios porque posteriormente se van a someter a la autoridad principal que es nuestro Dios, y directamente, ya no a través de sus padres, sino ya va a ser una obediencia directa a Dios. Y también aquí veíamos que dice, perdón, se me perdió. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Yo eso lo he podido comprobar. Yo siento que fui una buena hija cuando estaba en casa. No sé qué dirán mis papás, pero yo siento que sí obedecía. Y lo puedo ver ahora. El Señor con mi esposo pues nos ha bendecido mucho y se cumple esta palabra, te irá bien. O sea, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien. O sea, ya cuando formes tu familia, cuando tú empieces a trabajar, cuando ya seas independiente, el Señor te va a bendecir si honraste a tus padres. Y como les digo, yo lo he podido ver, gracias a Dios. El Señor me dio un buen esposo, el Señor nos provee cada día lo necesario. Entonces yo he podido ver que esto se cumple realmente, ¿sí? Que sea de larga vida en la tierra, pues no sé, espero que también, ¿no? pero yo veo cómo el Señor ha cumplido su promesa en mi vida, ¿ok? Entonces a ustedes jóvenes, yo los invito a que honren a sus padres. Ustedes que están en casa, obedézcanlos en todo lo que les pidan, no cuestionen su autoridad, no cuestionen si está bien, si está mal. Si tu mamá te dice no vayas allá, no vas y punto, ¿sí? Y ustedes también, como les decía, la sumisión, la obediencia es una actitud interna, porque muchas veces les dicen que no y pues ya se quedan pero bien enojados, ¿verdad? Ahí haciendo su berrinche en el cuarto y no quieren ni salir ni nada, porque están bien enojados. ¿Ustedes creen que eso es obediencia? Es obediencia a medias, ¿no? Porque sí lo hicieron, pero pues están por dentro bien enojados. Entonces no, ustedes pues obedezcan y véanlo, como les decía, es un acto de amor de sus padres a ustedes, de protección, porque pues el mundo se los puede comer allá afuera. Entonces ustedes deben vivir bajo esa sumisión, esa obediencia a sus padres. También en Colosenses 3:20, ahí solo quiero mencionar unos puntos, también dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y lo que los padres tienen que, o su responsabilidad como padres, bueno, aquí dice, no exasperen a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos. Efesios 6:4 nos dice: críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Su responsabilidad es amar, disciplinar y enseñar. Esa es la responsabilidad de los padres también, y deben estar cumpliendo con esto. Y es instruirlos, pero es en la palabra de Dios, ¿verdad? Tienen que instruirlos en la palabra de Dios. Ustedes como padres deben buscar la dirección de nuestro Dios, la sabiduría que viene de Él para poder guiar a sus hijos correctamente en su camino, ¿verdad? Instruirlos correctamente. Y eso solo viene de tener una relación con Dios y de leer su palabra. Parte de la vocación de un padre consiste en ayudar a sus hijos a descubrir lo que Dios quiere que sean
y hagan. También eso es importante. Ustedes tienen esa responsabilidad de ayudar a sus hijos a descubrir lo que Dios quiere para sus vidas, a descubrir sus dones, descubrir sus talentos. Y bueno, vamos a pasar al último punto, el orden de Dios para los esposos. Ahora aquí las hermanas van a estar contentas también. Efesios 5:25. Ya me tardo unos 10 minutos, hermanos, espero, para que no se me duerman. Efesios 5:25 y 28 y Colosenses 3:19 también. Dice, para los maridos, eso significa, veíamos en el 24 que dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. El 25, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Dice, lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y Colosenses 3:19. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. ¿Y de qué manera amó Cristo a la iglesia? Él entregó su vida, ¿verdad? Por ella. Y yo les pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos a entregar su vida por la de sus esposas? Ustedes piénsenlo y si no es así, pues evalúen por qué no, ¿verdad? Pero lo correcto es que sigamos, ustedes como esposos sigan el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Cristo nos amó de tal forma que se sacrificó por su iglesia, ¿sí? Y Él vino también en humildad, vino a servir y nos sigue amando, ¿verdad? Cada día. Y el Señor compara el matrimonio con la relación de Cristo con la iglesia. Y vemos que Cristo fue quien asumió la iniciativa de amarnos, ¿verdad? No fuimos nosotros, dice que Él nos amó primero. Él asumió esa iniciativa de amar a la iglesia. Entonces el marido también le corresponde la iniciativa de amar, de enamorar. Y aquí lo vemos. Y lo podemos ver desde el noviazgo, ¿verdad? Bueno, en los noviazgos de antes quizás, no lo sé. O a mí todavía me tocó que el que enamora es ¿quién? El novio, ¿no? O sea, el novio es el que te empieza a invitar, te empieza a dar chocolates, flores, y él es el que toma la iniciativa de enamorarte. Así Cristo lo hizo con su iglesia y así también el esposo debe hacerlo cada día. No digan los esposos, pues ya estoy casado, ya la tengo segura. No, ¿verdad? Cada día ustedes deben esforzarse por enamorarnos, ¿sí? A nosotras nos gusta escuchar que nos digan que nos aman, porque como les decía, somos más emocionales, más sentimentales, y nos gusta escuchar que nos digan que nos aman, que nos vemos bonitas, que les gusta cómo nos vemos. Nos gusta escuchar eso realmente a nosotras como esposas, y es la forma en que los hombres pues cada día nos van enamorando también más y más nuestros maridos, y eso es muy importante. El amor de Dios se renueva cada día, ¿verdad? Para nosotros. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor se renueva cada mañana. Así el de nosotros, el de nuestro esposo hacia nosotras, y también el del esposo, de la esposa hacia el esposo. Se debe renovar ese amor cada día. No dejar que la costumbre lo apague. Yo ahorita con mi esposo, pues gracias a Dios vamos a cumplir, en unos 15 días, vamos a cumplir 3 años de casados. Tal vez es poquito y digan, pues, ¿qué haces predicando de la familia, no? Si tienes tan poquito. Pero toda mi predicación está basada en lo que está aquí escrito. Entonces, no hay pretexto para que no me escuchen, porque es la palabra de Dios. Y una vecina nos decía, lo que les estaba contando, nos decía,
ay, ¿cómo siguen juntos? Todos los días están juntos, porque duramos como medio año más o menos yendo a trabajar a la oficina de que nos casamos, y de ahí pues empezó lo de la pandemia. Entonces llevamos 2 años y medio trabajando en casa, los dos. Y pues imagínense los 7 días de la semana, las 24 horas del día juntos, todo el tiempo juntos. Nada más nos separamos cuando él sale a algún lado por algo, nada más ahí, ¿no? Pero si no, siempre juntos. Y una vecina así nos decía, ¿cómo se soportan? ¿Cómo siguen juntos? Pues la clave está en que pues buscamos que Jesús sea el centro de nuestro matrimonio, buscamos que Jesús esté ahí y que vivamos bajo este orden que el Señor ha establecido. Y ahí es cuando el Señor pues bendice nuestras vidas, ¿verdad? Si nos saliéramos de ese orden, pues habría caos y tal vez él ya no me aguantaría, tal vez yo ya no lo aguantaría. Y pues es cuando vienen pues los divorcios, ¿verdad? Cuando viene la separación. Y es lo que me decía mi esposo también, dice, cuando viene el primer hijo, también dice, muchos se divorcian porque igual hay mucha presión, ¿no? Y mucho estrés por el primer hijo y la atención se va sobre el hijo, ya descuidaste al esposo, ya descuidaste a la esposa. Y esto no debe ser así tampoco. Sí, debemos pedirle sabiduría a Dios para que tu esposa, tu esposo siga siendo tu prioridad. Obviamente el hijo lo es, pero es lo que platicábamos también. Pues al final, ¿con quién te quedas? Cuando el hijo crece y se va, pues ¿con quién te quedas? Con el esposo, con la esposa. Entonces, por eso no debemos descuidar nuestra relación con nuestro esposo, ¿sí? Y el esposo debe, como les decía, debe tomar esa iniciativa de amar cada día, de enamorar cada día. Como les decía, nos gusta que nos los digan, aunque ya lo sabemos, nos gusta que nos digan que nos aman. Yo luego le digo a mi esposo, él sí me dice que me ama, pero yo luego le digo, ¿me amas? Y así, ¿no? Y me dice, sí, te amo demasiado, pero me gusta que me lo diga. ¿Qué más vemos aquí que hizo Cristo por la iglesia? Se entregó por ella, la sustenta y la cuida, ¿verdad? Y esa también es responsabilidad del esposo, sustentar y cuidar a su esposa. Nuestro Dios también es fiel, ¿verdad? Él es fiel con su iglesia, es bondadoso, también nos perdona cuando nos equivocamos. Y como les decía, su amor se renueva cada mañana se renueva su amor. Así debe ser el amor de ustedes esposos hacia nosotras. Y no es porque yo lo quiera así, sino aquí dice, su palabra lo dice, debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Una vez en un estudio mi papá mencionaba, cuando veíamos de Efesios, él decía que él pensaba que este versículo estaba así como esa orden, porque los hombres tal vez no demuestran tanto su amor, ¿no? Son un poco más duros, más así como que pues no, algunos no tienen la costumbre de apapachar, de ser cariñosos, de amar, de demostrarlo. Y él decía, yo pienso que por eso está aquí escrito así, como deben amar a sus esposas. Tal vez para las esposas no dice así, no dice deben amar a sus. Yo creo que el Señor sí lo daba por hecho, ¿no? Que las esposas somos más amorosas, más cariñosas, pero a los hombres les cuesta un poquito más. Yo les digo que se esfuercen ustedes hombres en demostrarlo. No digan, es que así es mi carácter y mi papá sí era bien duro, pues yo soy igual, ¿no? No, si su papá era así, pues ustedes no deben ser así. Ustedes deben demostrarle a su esposa ese amor, ¿sí? Ese cariño que le tienen a ella. El esposo se debe preocupar por el bienestar espiritual de su esposa. Esto es muy importante. Y muchas veces es al revés, ¿verdad? Como que la esposa es la que anda más atrás del esposo de vamos a orar, vamos a leer, vamos a hacer esto, vamos a la iglesia. Y no, es el esposo el que debe tomar esa iniciativa de decirle a su esposa, vamos a orar, vamos a leer, vamos a tener nuestro altar familiar, ¿no? Y enseñarle a nuestros hijos también. Esa es la responsabilidad del esposo. Su preocupación es que ella esté debidamente vinculada con el Señor. O sea, que su esposo
tenga esa preocupación de que su esposa realmente tenga esa relación con Cristo. También el esposo ejerce autoridad en humildad. Les decía, Cristo vino a servir, ¿verdad? No a ser servido. O sea, Cristo no vino así autoritario y sírvanme y lávenme los pies y hagan lo que yo quiero. No, Él demostró humildad cuando le lavó los pies a sus discípulos. Entonces el hombre también debe servir a su esposa, ¿sí? Debe atenderla, debe decirle, ¿en qué te ayudo, amor? ¿Qué hago? No sé. No digamos, ay, yo ya regreso bien cansado del trabajo, yo ya no puedo hacer nada. No, ustedes tienen la responsabilidad con sus hijos. Cuando lleguen del trabajo, decirle, ¿en qué te ayudo? Te ayudo con la tarea de los niños para que la hagan, te ayudo a bañarlos, no sé, algo así, sí, pero no dejen toda la responsabilidad sobre la esposa del hogar. Les corresponde a ustedes ver por esa salud espiritual de su esposa y de sus hijos. Y como les decía, muchas veces la esposa es la que está ahí atrás de los hijos también, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a leer, y no es malo, pero quien debe tomar esa iniciativa es el esposo. También, como iglesia debemos, como les decía, debemos ser y somos un reflejo de Cristo. De igual manera, la esposa es un reflejo de su esposo. Del trato que le da la esposa es un reflejo de lo que nosotras somos, de eso que recibimos del esposo. Nosotros recibimos muchas bendiciones de Cristo, ¿verdad? Y tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría. Lo mismo con el esposo y la esposa. La esposa va a ser aquello que recibe del esposo. Si en casa no recibe amor, no recibe atención, la esposa pues va a andar tal vez no tan alegre, no tan feliz, ¿sí? Tampoco se va a sujetar al marido porque el esposo pues no la ama como Cristo. Nosotros, como les decía, nos sujetamos a Cristo por amor a Él y porque Él nos demuestra ese amor a nosotros y nos sujetamos le devolvemos eso que Él hace por nosotros. Así las esposas. Si usted quiere que su esposa sí sea una mujer que se sujeta, una mujer sumisa a ustedes, pues ustedes tienen que darle amor a su esposa. ¿Sí? Y ellas les van a devolver ese amor también a ustedes. Somos ese reflejo de lo que recibimos en casa. Si aquí nos ven deprimidas y tristes es porque en casa nos tratan mal. Pero si nos ven bien contentas, bien alegres es porque en casa nos tratan muy bien. ¿Sí? Entonces, esposos, si ustedes quieren una mujer alegre, una mujer que les atienda con alegría, con gusto y no de malas, así como, ahí están tus frijoles, ¿no? Ahí está esto, sino con gusto, ¿no? ¿Qué más quieres, esposo? ¿Qué más quieres, amor? ¿En qué más te sirvo? Y con amor, pues es porque estamos simplemente devolviendo lo que ustedes hacen por nosotras. Y como les decía también, el esposo es el proveedor, el que da el sustento a su familia. Ok, ustedes tienen esa responsabilidad con su esposa, ¿sí? De seguirles proveyendo. Aunque sus hijos ya hayan crecido y ellos les den a su mamá, la apoyen, ustedes siguen teniendo esa responsabilidad con ellas, ¿ok? Y no limitarlas así de, ay no, pues es que le dan para el gasto de la semana y pues de ahí a ver si te compras tu crema o pues ustedes quieren que hagan milagros las mujeres con el dinero que les dan, no alcanza. Ustedes tienen que decirle, necesitas, no sé, algo muy básico, ¿no? Crema, algo para tus gustos, no sé, y darle ese dinero a su esposa. Ustedes son proveedores de ellas, y menos, pues si ellas no trabajan, si están en casa, pues con mayor razón, ¿verdad? Tienen que proveer todas sus necesidades de ella. El matrimonio de todo cristiano está diseñado para ser un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. Todo matrimonio está diseñado para ser un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El secreto de toda familia es muy sencillo. Cultive la relación de la familia con Jesucristo. Si ustedes no hacen tiempo para leer la Biblia, para orar juntos, es muy difícil que un matrimonio siga adelante. Es muy difícil que un matrimonio soporte los problemas que vengan a su vida, que vengan a sus familias.
necesitamos cultivar esa relación con Cristo y enseñarle a nuestros hijos desde chiquitos a que ellos también comiencen, ¿verdad?, a orar, a leer. Cuando nos ponemos bajo este orden establecido por Dios y buscamos a diario tener comunión con Dios, tendremos familias fuertes, ¿sí?, unidas y protegidas de los ataques de Satanás y del mundo. Si nosotros nos sometemos bajo este orden que el Señor ha establecido, nuestra familia va a estar protegida de los ataques de Satanás, ¿sí? Pero si nuestra vida, nuestra familia es un desorden, es un caos, pues difícilmente va a estar protegida, ¿verdad? Difícilmente, porque no estamos bajo la cobertura del Señor y de su palabra. Estamos haciendo lo que queremos. Tal vez en casa existe matriarcado, ¿no?, donde la mamá es la que manda, donde la mamá es la que dice y ordena y el esposo pues ahí calladito. ¿Eso creen que ustedes creen que es correcto? Según lo que vimos, no debe ser así, ¿sí? Ya vimos ese orden de Dios para nuestras familias y yo quiero que ustedes analicen si están viviendo bajo ese orden, si ustedes como hijos, como esposas, como esposos, están viviendo bajo ese orden. Y si no es así, pues hay que alinearnos, ¿verdad? Tal vez va a costar trabajo, pues necesitas juntar a tu familia y decirle vamos a hacer cambios aquí porque no está bien lo que estamos haciendo, ¿ok? Y tienen que vivir no bajo lo que yo les estoy diciendo, enseñando, sino es la palabra de Dios. Y como les decía, está escrito en varios pasajes de la Escritura, entonces es porque es algo de suma importancia, que debemos atender, que debemos vivir, que debemos hacer conforme a lo que Dios quiere. Si queremos una iglesia fuerte también, una iglesia unida, todo comienza desde casa, desde la familia. Debemos tener familias unidas, familias que se amen, ¿sí? Como les decía al principio, que tu hogar sea un lugar deseable a donde llegar, a donde tú quieras ir, que ya quieras salir y veas la hora porque ya quieres llegar con tus hijos, que ya quieres llegar con tu esposa, y no todo lo contrario, ¿no? Que ya hiciste horas extras y te quedaste más tiempo porque no soportas a tu esposo, no soportas a tu esposa. No, que sea un lugar lleno de amor, lleno de la presencia de Cristo, ¿sí? Donde otras personas también se sientan a gusto cuando van a tu hogar, cuando van a tu casa. Entonces, ¿por qué no se ponen de pie, hermanos? Realmente deseo que ustedes puedan alinear su vida, su familia, pues a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Que podamos tener familias, de verdad ese es mi anhelo, ese es mi deseo, que usted en casa disfrute a su esposo, disfrute a su esposa, a sus hijos. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para vivir de acuerdo a su palabra. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta palabra. Yo te pido que sea de bendición para mis hermanos, que ellos puedan, Señor Jesús, vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has establecido para nuestros hogares, para nuestras familias, Señor, porque yo sé que si vivimos bajo este orden que tú has establecido, bajo tu autoridad principalmente, Señor, nuestra familia será bendecida, y no económicamente, Señor, sino en amor, Señor. Habrá armonía, habrá paz en nuestros hogares, Señor. Será un lugar que anhelemos llegar, Señor Jesús. Yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos, si hay cosas que han entendido que deben de cambiar, actitudes en sus vidas, tal vez su vida no está en ese orden, Señor, que ellos puedan cambiarlo, Señor, que tu Espíritu Santo les ayude a cambiar y a ser cada día como tú, Señor Jesús, porque eso queremos, ser un reflejo de Cristo, Señor, y que nuestras familias, Señor, reflejen tu amor, reflejen a Cristo, Señor, al mundo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos y danos la sabiduría para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido y te doy muchas gracias por este tiempo y por cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en todo, Señor, que ellos puedan entender y comprender, Señor, que tú tienes grandes cosas para ellos, Señor Jesús, pero que debemos
hacer caso a tu palabra, debemos obedecer tu palabra, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.